voltes volen parlar de les maneres de néixer. ¿Por qué decidí parir en casa? Por sentirme segura, por sentirme a gusto, por sentirme en mi casa como en casa y no como una enferma. Xoca, no?, dir-li a la gent, no, doncs el vull tenir a casa. Evidentment, un part a la casa és un risc. Se puede torcer cualquier parto. Ahí está el problema. El seu és que les dones paresquin a l'hospital. El nombre de dones embarassades que decideixen parir a casa seva ha augmentat els darrers anys. Avui dia, no hi ha a Espanya un registre sobre el lloc on han estat planificats els parts, però s'estima que la xifra total de parts realitzats a domicili es trobaria al voltant dels 800 a l'any. El 2010, 1 de cada 600 parts es feia a la llar. Les darreres xifres, publicades el 2013, pujaven a 1 de cada 500. Catalunya és la comunitat autònoma on aquesta pràctica és més estesa. Del total dels 800 parts anuals a Espanya, 300 es fan a Catalunya. Tot i això, les xifres es troben molt llunyanes si les comparam amb altres països com el Regne Unit, on el part a casa és una opció coberta pel sistema públic de salut. Allà, el 2,3% dels parts es fan de manera planificada als domicilis. Holanda lidera el rànquing de parts al llar i aquesta opció la trien el 16% de les dones. A Balears, la situació comença a ser més comuna amb 1 de cada 250 naixements a la llar. Un concepte que ja no es troba tan llunyà. Quina és la millor manera de néixer? Aquesta és la pregunta que ens fem avui. Per contestar-la, hem convidat les persones que tot d'una us presentam i que ja m'acompanya Miguel Manchola, que és comare i pioner a les Balears dels parts a casa, Lucía Mir, que és doula i fa feina amb en Miguel, se coneixen prou bé. En aquest altre costat saludam a Luis Gijón, que és cap del Servei de Ginecologia de Son Espases, na Margalida Lomà, que és presidenta de la Societat Balear de Comares i Comare, i Marilena Morales, que és ginecòloga de la clínica Juaneda. Miguel, per què parir a casa? Bueno, yo creo que es puramente por una búsqueda de la mayor intimidad posible. Esto es lo que dicen todas las parejas que quieren parir en casa, porque se quieren sentir en su medio ecológico, que es su casa, su hogar. Es donde han hecho al bebé hace 9 meses y donde quieren seguir el proceso de manera más natural, siempre contando con la asistencia hospitalaria, por supuesto. Luis, parir a casa és un risc? Depende de cómo se haga, quién lo haga, dónde esté situada la casa, etcétera. Es decir, que yo no estoy en contra del parto en casa, es una opción que tiene la mujer y lo único que hay que hacer es, como en todas las cosas, garantizar las medidas de seguridad convenientes. El parto en sí es un riesgo, es decir, los libros clásicos pues, nos dicen que es un trayecto de 11,5 centímetros, pero es el viaje más peligroso que un ser humano emprende jamás. Por eso tomamos todas estas medidas y por esto surgen los hospitales, las maternidades, etcétera, ¿no? En estos momentos en el mundo, es decir, el embarazo ya de por sí es un riesgo y cada 2 minutos en estos momentos en el mundo está muriendo una mujer por el simple hecho de que se ha quedado embarazada. Entonces hemos de manejar con prudencia todo esto, con prudencia, sin tremendismo, sin alarmas, y lo que hay que hacer es, como siempre, hacer las cosas bien. Explicar por qué surgen los hospitales, por qué van las mujeres a parir a los hospitales y ver qué alternativas hay para que pueda haber un parto en un domicilio seguro. Tot d'una reprenem el debat i escoltam les altres persones que són a la taula, però abans escoltin bé els arguments, més arguments sobre els beneficis de parir a casa, dels quals parlen en Miguel y na Lucía. El parto forma parte de la vida sexual normal reproductiva de cualquier mujer, forma parte de la naturalidad, de la naturaleza de cualquier mujer, y entonces dentro de esa naturaleza está el parir en el lugar más íntimo posible, en el lugar más adecuado posible, que es la casa. Pero el parto en casa no implica que no se utilice el hospital si es necesario. Más o menos llevamos 800 partos asistidos, de los cuales, por supuesto, el 15% acaban en el hospital
pero no por urgencias corriendo y de mala manera, no, acaba en el hospital pues porque la mujer no dilata, porque necesita oxitóxicos o porque necesita una intervención especial o porque necesita una cesárea y bueno, urgencias hospitalarias, es decir, vamos corriendo al hospital, pues tenemos muy pocas. El riesgo no solamente es el mismo, sino que se dice que es menor siempre que sea un parto en casa, que se va a atender en el hospital si es necesario y a menos de cierta distancia. Estamos hablando de 30 a 40 minutos del hospital. Hay mucha gente que se pone de manera normal la epidural porque no quieren sentir y esto induce negativamente en el trabajo de parto, por supuesto, y esto lo saben todas las comadronas y todos los ginecólogos del mundo. Y luego se tendrá que asumir, pues a lo mejor ese parto pues necesita un forceps, necesita una ventosa. Indudablemente una de las cosas para mí importantes en la asistencia al parto son las doulas. Serán muy criticadas, etcétera, etcétera, pero las doulas son madres que ayudan a otras madres i saben el que esa madre està sentint. Una doula és una dona amb experiència que acompanya amb apoyo emocional continu a altres dones durant la seva maternitat. Pot ser en el prepart, en el part o en el postpart. Jo crec que Mallorca, com sempre, que és un lloc que hi ha molta de gent estrangera, que molts de països del nord d'Europa és més comú, lo de parir a casa, però sempre hem tingut segurament una mitjana més alta que altres llocs d'Espanya. La forma en què jo faig aquest apoyo emocional continu, però en formes variades, però és molt senzill. Generalment és estar a prop de la dona, molt pendent de lo que ella pugui necessitar. A nivell físic pot ser un massatge, pot ser una paraula apropiada en el moment apropiat, gestos senzills però que tranquil·litzen molt a la mare i que l'ajuden a transitar aquesta experiència que és molt intensa i que és una experiència que recordarà el resto de la seva vida. Aquesta és una visió, però ara us mostrem l'altra, la dels qui defensen que un part sempre pot tenir riscos, com ara escoltàvem, no previst, i per tant és millor tenir els fills a un hospital. Antes éramos totalmente medicalizarlo todo para que no ocurriera nada y ahora es no medicalizar e incluso diría yo arriesgar los controles, bajar esa alerta que en algún momento puede ser peligrosa. Actualment no veig la raó de tenir que fer un part a casa, tenint la xarxa sanitària que tenim i així com està muntat es un risc innecessari. Porque no se tuercen los partos que son de alto riesgo solamente. Se puede torcer cualquier parto. Ahí está el problema. Porque si las señales de alarma surgieran en el embarazo y a partir de ahí ya no. Es que la señal de alarma puede surgir en el momento del parto y haber sido un parto completamente normal. Por lo tanto, es un movimiento tan evolutivo lo del proceso del parto que hay que estar continuamente vigilante. Sabem que el part és un procés natural i fisiològic. Com a procés, és un procés que no està exempt de riscos, és un procés que en mínimament un 20% de casos pot haver problemas. No hay demanda suficiente para montar partos en domicilio, ¿vale? Los partos en domicilio hay un número determinado de mujeres y hay que montar una infraestructura que parta desde la misma sanidad, no que sean particulares. Para eso se necesita una red de recursos humanos importante, aparte de una red de infraestructura importante también. Y para eso hay que poner mucho dinero y mucha infraestructura. Entonces, mientras eso no cambie, va a ser muy difícil. Ja hem escoltat moltes coses per continuar el debat, però abans de continuar, el paper de les doules, perquè me diuen, tal vegada no ha quedat clar què és una doula. Que a més, una doula és una comare? No, ja, per això. Sabia que la pregunta tal vegada, Margalida. Sí. Bueno, com ha dit molt bé Llucia, les doules se dediquen a fer acompanyament emocional a les dones en el procés de part, però ara per ara aquí a Espanya no és una professió reconeguda, vull dir, no està estructurada com a tal professió, no? I nosaltres com a comares tenim molt clar que les doules sí fan la feina que han de fer, que és el que elles diuen de l'acompanyament emocional de les dones, cosa que les comares també poden fer, vull dir, de fet, és el que intentem
a partir de la nostra professionalitat com a tècnics, a més, acompanyar les mares en tot el procés, tant d'embaràs com el part, com a tot el procés vital de les dones, no? Aleshores, vull dir, si és així, el que passa és que a vegades hi ha hagut casos en els quals s'han excedit de la seva funció, o d'aquesta funció que aquí no està reconeguda com a tal. Per tant, hi pot haver moments en els que ha arrossat en el que és ocupar un espai que no li correspon com a professional, perquè no ho són aquí a Espanya. Com ha dit molt bé, altres països que està normalitzat, a Espanya encara no hi està. Supos que en un moment donat tal vegada estigui i quedi Podria molt ser una clar... figura compatible però no substituïble? Lucía. De fet, una doula no pot substituir mai a una comare. No fan les mateixes funcions. Com ella diu, sí que és vera que una comare, una part de la seva feina és tècnica, però una altra part és el tractament humà que fa la dona, no? La diferència d'una doula és que nosaltres ens venen a cercar perquè, diguéssim que ens coneixen des del principi, t'escoixen perquè dones tranquil·litat i te volen a de veure junten la parella i junten la comare. Una doula mai fa feina en un part fora la comare, sigui un part hospitalari i sigui un part a casa. Marilena, on és millor néixer? A un hospital o a una casa? Bueno, a ver, yo lo tengo muy claro. Para mí es el hospital. Nosotros como ginecólogos y también las matronas tenemos que garantizar los mejores resultados tanto para la madre como para el niño. Y teniendo los medios que tenemos en el hospital, me parece inconcebible a día de hoy plantear una pregunta así si no disponemos pues, de lo que ha dicho, pues, por ejemplo, el doctor Miguel Juan, de una red o de unos medios que puedan hacer que podamos atender partos en casa, bueno, las matronas, pero siempre teniendo en cuenta que los hospitales tienen que estar cerca, tiene que haber una ambulancia, como hay en muchos países, o sea, es que es algo que tendría que tener una estructura pues, más sòlida. Doctor Manchola, per què deia en el vídeo que és més segur un part a casa? Comadrón Manchola. Sí. Bueno, a ver, nosotros llevamos 800 partos en casa asistidos a lo largo de 30 años y puedo decir que el nivel de seguridad estadístico es enorme. ¿Por qué? También porque tenemos un hospital cerca, pero estos mitos a veces, por ejemplo, en Holanda, que se dice, no, es que en Holanda el 40% de las mujeres paren en casa a cargo del sistema público y que además en diferentes países de Europa este sistema público está acogiendo el parto en casa, no tienen, por ejemplo, una ambulancia debajo. Esto es un mito, no tienen la ambulancia, llaman la ambulancia cuando hay problemas y tiene que haber un traslado. Y existe simplemente un grupo de comadronas que están pendientes de guardia de atender el parto. En las estadísticas de los diferentes países, estamos hablando de Austria, de Alemania, de Francia ahora, de Inglaterra, de Canadá, donde se asisten partos en casa a nivel público, son buenas, a nivel de seguridad, a nivel de mortalidad y de morbilidad materno-infantil. Son buenas. ¿También porque existe un hospital? Bueno, pues que nadie habla de un parto en casa sin el hospital. Hablamos de las ventajas de la casa i de les ventajas del hospital. Per això, però jo li demanava que vostè havia dit que era més segur a casa. Es que hay un estudio norteamericano que hace poco y uno canadiense que hablan sobre el tema. Dice, es que un parto normal, no hablamos de un parto con hipertensión, un parto normal que ya viene, que se prevé que va a ser eutóxico. Ya sé que puede ser luego distóxico, problemático, pero un parto normal atendido en una casa a menos de 30-40 minutos del hospital tiene más posibilidades de acabar bien que un parto en el cual directamente se acoge la propia asistencia hospitalaria. Por muchas cosas, existe la iatrogenia hospitalaria, existen a veces efectos secundarios por estar en una institución que no es tu casa y eso supone a veces pues algunos pequeños problemas. Todo el mundo sabe que una mujer en su casa, por ejemplo, va a liberar más oxitocina que una mujer en el hospital. Esto, oxitocina propia, esto lo sabemos todos. Margalida. Sí, bé, jo volia aclarir que la meva presència aquí és com a representant de l'Associació Balear de Comares. Actualment no som la presidenta, perquè fa molt poquet, i la presidenta actual estava de viatge i em va demanar que representés la nostra associació. La nostra postura aquí i ara és defensar què volen les dones. És a dir, nosaltres apoyar què és el que volen les dones. Apoyar en el sentit de si vols un part hospitalari o si vols un part a casa, però amb matisos, ni sí ni no, ni blanc ni negre. Estaria d'acord amb coses que ha dit en Lluís, amb coses que ha dit aquí la doctora, és que estaria d'acord en tots amb aspectes. És a dir, nosaltres
el que favorir és que totes les cures, els cuidats que nosaltres fem a les dones, ara que parlant de part, però en tot el seu procés, estiguen centrades en elles i en les seves necessitats. Tant les seves necessitats particulars com a les necessitats inclús culturals, socioeconòmiques que puguin tenir. Com? Doncs d'una manera estructurada, probablement. No estem en contra per res. Nosaltres el que volem és que les dones puguin tenir aquesta opció. A més, he de dir que inclús aquí, malament no tinguem una estructura pública, tenim una llei que garantisa, la llei de salut balear, garantisa que les dones puguin triar el lloc on volen parir, que tenen tot el dret de ser ateses al seu domicili o a un hospital o clínica durant el part i després del part. Per tant, ens trobam a una comunitat que té una llei superavançada, molt desconeguda i que ben bé no complim. Per tant, nosaltres dèiem, sí, el part a casa sí, en els requeriments que siguin necessaris, en l'estructura que sigui necessari, subvencionat per la Seguretat Social, també, i apoyar les dones que decideixin això. I apoyar les dones que decideixin voler una epidural, un part medicalitzat, un part privat. És a dir, nosaltres tenim en aquesta posició i és el que jo volia defensar aquí. Es que se hará, se hará, esto se hará. Acabaremos siendo modernos como Europa, pues que la mujer tendrá opción de parir en son espaces, o de parir en una casa, o de parir en el agua, como se está haciendo en el Hospital de Inca, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, tendrá diferentes opciones, ¿por qué no? Sí, perdona. No, l'escoltam a ell ara. Sí, vamos a ver. Yo creo que todo lo bien está bien hasta cierto punto. Yo, en principio, ya he dicho que el parto en casa, es decir, no nos lo estamos inventando aquí. Es decir, hay países muy desarrollados que han hecho estudios que lo promueven e incluso en algunos casos lo financia la Seguridad Social. Pero cuidado, es decir, que en este país tendemos a ir dando bandazos de un lado a otro, ¿no? Es decir, una cosa es defender el parto en casa y otra pensar que el parir en el hospital comporta más riesgos. Hay una cosa, es decir, el parto en el hospital no ha sido siempre en el hospital, es decir, que es relativamente reciente. Yo parí en un domicilio y al lado de un río, es decir, que no es una cosa tan reciente. Y de hecho, una de las cosas que se vio a lo largo del siglo XX es que el desarrollo económico que se produjo en Europa podía disminuir la mortalidad infantil sin hacer nada más. Pero no había forma de disminuir la mortalidad maternal y no se disminuyó la mortalidad maternal hasta que las mujeres empezaron a parir en los hospitales. Y esto es un hecho, está documentado, y esto es así. Y el parto en el hospital cambió completamente las posibilidades de una mujer y el pronóstico del embarazo. Recuerdo lo que está ocurriendo en el mundo. Esta evolución en el hospital supuso que había un gran acopio de recursos para prever aquellas cosas que en el parto podían ir mal. El 85% de los partos podían ir bien, cada vez menos. Abans escoltàvem, qualsevol part se pot tòrcer. Exacto. Es decir, clásicamente, ¿qué se podía ver? Por muchos factores de riesgo, siempre teníamos un 5% de partos que no sabíamos ahí lo que iba a pasar. Un 5% es mucho 5%. O sea, las expectativas en esta sociedad son, no digo que infinitas, pero en cuanto al nacimiento son muy grandes. O sea, el objetivo es una madre y un niño en casa sanos después del embarazo. Y para garantizar esto hay que hacer unos grandes esfuerzos, ¿no? No se deben minimizar estos esfuerzos y no se debe decir que el parto en el hospital comporta más riesgos. En estos momentos los partos, la arquitectura de los partos está cambiando mucho. El último que tenemos en Baleares son espacios, es decir, tenemos unas salas perfectamente iluminadas que permiten que la mujer esté con su acompañante, preferentemente el marido, o si no, quien ella elija, es decir, y se pueden dar estas garantías de confort que la mujer necesita, lógicamente. Ràpidament, contesti i anem a un altre vídeo. Mira, yo estuve trabajando un año en África y en la selva y yo era el primero que le decía a la gente veniros a parir al hospitalito que teníamos allá, indudablemente, porque era mucho más seguro que como parían en las chozas y de mala manera, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo. Yo no digo que el parto hospitalario tenga más riesgo. Yo lo que digo que muchas veces la propia fisiología del parto en un hospital, en una institución cerrada que no conoces,
se va a ver trastocada y esto es así. Entonces, no digo que sea más inseguro, cuidado, ¿eh? De hecho, mucha gente para en casa porque tiene miedo de ir al hospital, es que lo hacen por eso. Tenemos muchas mujeres, por ejemplo, alemanas, que no quieren ir al hospital si es posible. Y a veces ves que es un parto de riesgo y tienes que decir, oye, es que tienes que ir al hospital, por favor. Ara escoltarem el testimoni de dues dones que optaren per tenir els seus fills a casa i l'home d'una d'elles que també explica la seva versió. ¿Por qué decidí parir en casa? Por sentirme segura, por sentirme a gusto, por sentirme en mi casa como en casa y no como una enferma, como sí. Y sí, yo creo que esto era la motivación más grande. En el principi xoca, no?, dir-li a la gent no, doncs el vull tenir a casa. Xoca molt perquè la gent no està acostumada, no està normalitzat, no? I la gent me deia, ai, però, i si passa alguna cosa? A mi això no me preocupava perquè és que sabia que no passaria res. El miedo me tiraba, vale, sí, voy por el camino médico porque hay mucho miedo y hay una seguridad. Pero dentro de mí me decía que esta seguridad es ilusionaria, que realmente hay muchos casos de niños que vienen con muchos problemas, también en el hospital como en casa, ¿no? Y es que realmente en el mundo hoy en día, o nunca en la naturaleza, nunca hay seguridad. El miedo siempre tienes, porque como tú eres, sí, un parte que no puedes ayudar mucho, pero cuando tú conoces tu mujer, yo pienso tener niños con una mujer que tiene la fuerza, es mucho más fácil todo. Cuando llegas a un hospital y estás de parto, has roto aguas o tienes contracciones, pues lo primero que a mí me hicieron era sentarme en una silla de ruedas y llevarme a la habitación. Y decía, no, yo puedo caminar, yo estoy bien, no me pasa nada, estoy en un proceso natural, no? No hem arribat a un punt on tens un part hospital i tens totalment la llibertat de poder tenir-lo sense cap tipus de medicació, sense cap tipus d'intervenció. Crec que és molt difícil. Para un hombre es algo que nunca vas a tener en tu vida otra vez. Es algo tan especial y cuando tú eres con tu familia, en tu estructura social, es muy diferente. Crec que parir a casa és immensament gratificant i immensament íntim. Margalida, ara escoltàvem que deien que és impossible anar a un hospital i no tenir un part natural sense medicament. Això és així? No, ara per ara no. Està clar que hi ha hagut una evolució important de l'atenció en el part normal. Jo puc parlar d'aquesta comunitat i, francament, és una de les comunitats que puntera en els canvis. Estàvem fora de l'excel·lència, també ho he de dir. Encara hi ha molta intervenció en el part, però no. És possible tenir un part normal, sense intervenció, sense mínima intervenció, només acompanyant i vigilant que tot aquest procés sigui normal i acompanyant aquesta dona, aquest infant, a la seva parella. Miguel, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. No, además, yo a muchas mujeres que vienen que no saben si parto en casa, parto, yo les digo, oye, pero si en los hospitales de Mallorca, en el sistema público, se pare, pero vamos, cojonudamente, y siento la palabra, pero es que es así, hemos hecho una evolución. ¿Y en el sistema privado también? Bueno, el sistema privado está haciendo sus cambios, sí. Yo lo sé, pero bueno, hay más cosas que cambiar y poco a poco, Marilena. Nosotros intentamos hacer lo que es mejor para la paciente, está claro. Las condiciones no son las mismas que en la sanidad pública. La sanidad pública, a ver, se trata de equipos de guardia de 4 personas que están 24 horas ahí y que entre todos llevan a esa paciente, ¿no? En cambio, cuando una embarazada te llega a la privada, es tu paciente, es diferente. Tú tienes esa responsabilidad sobre ella, unas exigencias diferentes que ya no tienes cuando estás más acompañado de tu grupo y haces lo mejor que sabes. Ara us mostrarem, tot d'una reprenem el debat, però us mostrarem el testimoni d'una dona que va parir a casa seva i que ens ha passat aquestes imatges i ens ha dit que us les podíem mostrar.
imatge de néixer, una imatge que ningú se cansa mai de veure. Una dona embarassada, escoltàvem abans, no és una dona malalta. Es tracta massa una dona embarassada com una dona malalta? ¿Puedo contestar? Que contesti el Luis, que contesti el Luis. No, claro que no. Claro que no. El embarazo es una etapa fisiológica, solo que en un pequeño porcentaje de los casos se puede torcer y por eso se crearon los hospitales y las maternidades, para garantizar que esto, si se torcía, el desenlace fuera igualmente feliz. Però deia aquella dona arribar i que te posin en una cadira de rodes, a mi ja no m'agradava. Margalida. No, jo torno a lo mateix, no? Hi ha un procés de canvi, però encara hi ha bastant de paternalisme en quant a l'atenció a les dones embarassades, no? Encara li diuen pacients, no? Això encara se diuen pacients. Jo no, personalment, però sí, encara se diuen pacients. Jo realment estic convençuda, he acompanyat a molt de parts a l'hospital i se poden tenir parts respectats i fisiològics dins de l'hospital. Sempre hi ha aquest moment quan arribes que estàs dilatant, que se retura un poc, però quan una dona ja està en plena dinàmica, si se li respecta les coses que necessita de llum, de silenci, de bon tracte, torna a reprendre allò i hi ha parts precioses a l'hospital. Però, bueno, vosaltres heu vist que a la intimitat d'una casa és una experiència molt especial pels pares, en som testics constantment, no? I la satisfacció que tenen és molt gran. Inclús en els parts que a vegades comencen a casa però que acaben d'hospital, que això vos ho pot explicar més bé en Miguel, que no és la majoria de les vegades d'urgències, sinó que hi ha altres raons per acabar a l'hospital, les persones que l'han començat a casa segueixen tenint una satisfacció, un record de totes aquelles hores que varen passar a la seva llar, del que varen sentir i la majoria, bueno, totes les vegades han acabat molt bé també, però han acabat a l'hospital. Marilena, com ho veus? Bueno, yo creo que la satisfacción de un parto en casa o en el hospital, vamos, no sé si se puede comparar, pues es lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestras pacientes y yo creo, bueno, pacientes, yo las llamo así porque es lo que me sale, son nuestras mujeres. Sabemos que entre un 10 y un 15% de mujeres con un embarazo totalmente normal van a acabar en cesárea, porque es así, porque son las tasas que tenemos, y eso es un gran porcentaje. O sea, el hecho de estar en un hospital es por algo, y desde que tenemos estos medios la mortalidad neonatal, bueno, y la materna ha disminuido una barbaridad. Yo creo que es lo que decíamos, una buena estructura, vale, però... A la sanitat privada se fan més cesàries? Sí, sí que se hacen más. Perquè se forcen cesàries? Bueno, es lo que decía, o sea, es tu responsabilidad, siempre hay un acuerdo entre las dos partes y es verdad que, a ver, se pare cuando se tiene que parir, pero también es verdad que esa paciente es tuya y si a ella le va mejor algo y es algo consensuado, pues sí que es verdad que se programa el parto. Luego la posibilidad de acabar en cesárea o no, pues nosotros hacemos lo que podemos y lo mejor, lo que he dicho antes. Yo lo que me gustaría insistir es en los mensajes negativos, que hemos de evitarlos, es decir, porque no son buenos y no son buenos para las mujeres. Las mujeres tienen que disfrutar de su embarazo, es una oportunidad que las mujeres van a vivir una, dos veces en su vida y debemos de procurar entre todos que lo disfruten, que sean felices. A las embarazadas tenemos que cuidarlas y mimarlas. Y esto es un mensaje bueno en todas partes del mundo. Y en todas partes hay culturas, es decir, que van esto. Lo de los antojos de las embarazadas va por ahí. ¿Por qué son buenos satisfacer los antojos? Por esto, hay que cuidarlas. Y esto es verdad que es bueno en todas partes. Y hemos de evitar algo que me está pareciendo, decir, malo desde el presente, que es el miedo. Es decir, antes hemos comentado por aquí, ¿por qué? Yo me lo pregunto a veces, pero ¿por qué esta mujer viene con miedo? Y empiezas a hablar y es que le han dicho, ha oído, es decir, ha entrado en Google y no sé qué, es decir, Google es terrible. Es decir, entonces, esto es lo que hemos de procurar entre todos, que el parto es una opción de la mujer, es decir, que hay que explicarle cuál es la mejor opción
Es decir, que para ella, en función de unos criterios profesionales, es decir, que tenemos que explicárselos a las mujeres y quitarle el miedo. Entonces, decir que en el parto en el hospital aumenta la frecuencia de cesáreas, pues no estoy de acuerdo. Es decir, que en el hospital estamos haciendo un esfuerzo importante por esto. Hay más predisposición a la cesárea de lo que puede parecer. Y nosotros nos esforzamos en convencer que el parto natural es lo mejor, el parto vía vaginal. Predisposició per part de les mares. Vienen ya con este condicionamiento, pero no han nacido con este condicionamiento. Es decir, se les ha inculcado por los medios de comunicación, por internet, por la vecina, por no sé quién. Y por esto sí quiero pedir a todo el mundo decir que, por favor, en beneficio de la mujer, permitámosle que disfrute de su embarazo. Y si opta por venir al hospital, en el hospital tenemos un protocolo de parto normal, y ya hace años que lo aplicamos. Lo aplicamos y... De tota manera, la Marilena acaba de dir que se fan més cesàries de les que importaria. No, a la a ver. privada, sí. Bueno, es lo que digo, no cuentas con un equipo, ¿vale? Y es responsabilidad tuya, no tenemos los mismos medios. También es verdad, ahora por ejemplo en Policlínica Miramar estamos pendientes de de tener la posibilidad de hacer PH intraparto, que eso es muy importante, porque si nosotros tenemos monitorizada la embarazada y vemos que algo no va bien y la señora, por ejemplo, está de 5 centímetros, a lo mejor esa posibilidad de tomar una muestra de sangre fetal y ver si el bebé realmente está bien o mal, pues no la tenemos. Entonces, claro, no nos la jugamos. Es eso a lo que me refiero. O sea, es diferente, es tu responsabilidad. Idò, ho deixem aquí per uns instants, anem a publicitat i tornem tot d'una, que encara ens queda una bona part del debat per parlar. Yo soy más partidaria del hospital. Creo que tiene más medios y en caso de que haya alguna complicación siempre estarà más atendida. Jo vaig parir a l'hospital d'Hospit i la veritat és que m'anava bastant bé perquè, clar, tens tot el sistema que t'apoya, ¿no? Hombre, yo opino mejor en un hospital. Por mi experiencia y pues porque allí lo tienes todo. En casa te puede pasar cualquier cosa. Yo prefiero que sea en el hospital, porque las atenciones de un hospital siempre serán mucho mejor que en casa, ¿no? A casa no creo muy seguro. Crec que has de ser valenta, no? Molt valenta. Per si hi ha qualque tipus de problema, això, però jo ho veig beníssim. Siempre está más resguardada cuando hay médicos. Y encima si eres primeriza ya no te digo nada. Si es la primera vez y en casa, no... Bueno, cada cual tiene sus gustos y sus opiniones en todo, ¿no? Però per a mi personalmente l'hospital 100%. Me pareix interessant si sempre que tinguin l'ajuda adequada i la informació adequada per fer aquesta feina que seva. No estoy de acuerdo porque nunca se sabe cómo vas a dar la luz. Si lo vas a dar mal o si lo vas a dar bien. Yo prefiero que me lleven a un hospital o a donde sea. Me parece una buena idea, porque así es más natural, ¿no? Y no, bueno, si puede ser posible, y es más bonito, estás con la familia y todo, ¿no? Tot i aquesta darrera opinió, al carrer, com veus, les opinions són unànimes en favor, o pràcticament unànimes en favor del part a l'hospital. Hem parlat ja, i ara ho escoltàvem en el carrer, parlat d'informació. Les dones tenen la informació necessària per poder prendre totes aquestes decisions que ara dèiem? A ver, yo lo que veo es que las mujeres, al menos que vienen a mi consulta, son mujeres que vienen súper informadas. Se han leído todas las estadísticas del mundo, saben cómo funciona cada hospital, etcétera, etcétera. Incluso son mujeres que toman su manera de responsable de controlar el embarazo. Van a las visitas, lo que sea, pero a lo mejor dicen, pues esto no me lo voy a hacer. Entonces, toman la decisión. Yo creo que no es tema de debate parir en casa o parir en hospital, sino que se abra, que se canalice las vías necesarias y mejor públicas para que cada uno pues, pueda parir donde quiera, ¿no? Con las medidas necesarias y de seguridad que son importantes. Diu, molt informades
Lluís parlava de desinformació o d'informació errònia, i a mi m'ha cridat molt l'atenció i m'agradaria reprendre també el debat aquí, quan ha explicat que hi ha moltes cesàries que se fan perquè les dones insisteixen en que volen cesàries. No, pocas. Pueden hacerlo, que es un derecho que no se los negamos. Es decir, que pueden hacerlo, pero lo hacen muy pocas mujeres. Molt poques perquè els acabeu convencent. Bueno, hablamos, no las convencemos, hablamos y les explicamos lo que hay. Hay muchas... Però per què una dona s'estima més una cesària si no és necessària? Hay muchas mujeres que erróneamente creen que la cesárea es mejor para el niño. Y no es verdad. Es decir, la cesárea es mejor para el niño si el parto por vía natural es peor, únicamente, en ese caso, que las cosas vayan mal. Si el niño está atravesado, pues habrá que hacer una cesárea. Es decir, necesariamente. Lo digo por poner un caso más claro, ¿no? Y entonces hay que explicarles esto, que el parto por vía natural es lo mejor para los dos, para la madre y para el niño. Y hay que quitarles todos los miedos con los que vienen. Además, yo no sé por qué, pero la embarazada parece una víctima propiciatoria a la que todo el mundo va a decirle cosas. Y empiezan a contarle truculencias, que si ha nacido una cabra con 2 cabezas en la Mongolia exterior. Es decir, bueno, cosas, no será posible, por favor, déjenla vivir, cuídenla, mímenla, es decir, está en un momento perfecto de su vida. Es decir, que lo disfrute. Parlem de l'epidural. L'epidural té riscos o no té riscos? ¿Quién habla? No sé. Miguel, va. Pues voy a hablar yo. Claro que tiene riesgos la epidural. A ver, vamos. A ver, una mujer que está llevando un parto largo, doloroso, difícil, que no dilata, etcétera, etcétera, pues yo le voy a aconsejar una epidural. A veces viene gente a la consulta y dice, ¿y tú me aconsejas una epidural? O tú en un parto, ¿y tú me estás aconsejando? Pues sí, porque para eso está. Pero a veces se dan casos, y todos lo sabemos, de una mujer que está de 5 centímetros, de 6, de 7, y dice, oye, ponme una epidural, y el parto se alarga 10 horas más. Esto es verdad. Quins riscos té l'epidural? Bueno, pues tiene desde los riesgos físicos, que son mínimos, hasta los riesgos de un parto que se estaciona, riesgos de que la mujer cuando le toca empujar, que tiene que liberar adrenalina y que a lo mejor está relajadísima, no va a empujar como toca, por lo tanto hay que intervenir, hay que buscar al bebé y sacarlo, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos todos. Yo creo que lo que hablábamos de información errónea, que al final es eso. O sea, la epidural hoy por hoy es uno de los mejores inventos que tienen las embarazadas para no tener dolor. No hay por qué pasar dolor. Vamos, pero con con sus efectos secundarios sí, bueno, indudables. pero es información errónea que transmitimos, si no, o sea, van con miedo a ponerse la epidural, no. No, miedo no, o sea, tiene sus indicaciones, pero indudablemente, desde que hay epidural, pues muchas veces hay que buscar al bebé, porque la mujer no empuja como toca, porque no tiene esa fuerza, no tiene esas ganas. Es que esto lo saben todos, no lo digo yo. Margalida. No sé. No, jo estic d'acord amb en Miquel en aquest cas, no? L'epidural té risc igual que és una intervenció. Té riscs propis de la pròpia intervenció, que fan derivats de la tècnica, i després té riscs damunt el procés d'espart. És a dir, clar, que epidural se'ls posen el 80% de les dones o més en la nostra comunitat. Per tant, se minimitzen els riscs a mida que se fa més pràctica de l'epidural, però no és innòcua. A més, hi ha evidència científica respecte a això. Per tant, les dones també ho han de saber. Vull dir, quan dius informació, pot donar sesgada tu i la puc donar jo sesgada. La poden donar tots dos sesgada. Luis. Vamos a lo de siempre. Es decir, es una opción que tiene la mujer. Y la epidural a mí me parece un invento excelente. Y es una buena forma de acabar con la maldición bíblica. Es decir, que lo de parir con dolor. Es decir, una de las opciones que tiene la mujer también es cómo quiere parir. No todas las mujeres quieren tomar algún tipo de calmantes o eso para evitar el dolor. Es decir, no ocurre así. Es una opción más que hay que darle. Es un buen invento, es decir, ha mejorado mucho la técnica, se puede controlar la diferencia entre lo que es la analgesia y lo que es la anestesia, es decir, y se puede conseguir eliminar el dolor sin eliminar las sensaciones, el reflejo de pujo, etcétera. Pero si se elimina, es como todo, la epidural es una técnica que se pone en los hospitales. Los anestesistas explican a las mujeres los riesgos de la epidural, firman un consentimiento informado, es decir, riesgos en todas partes hay.
Es decir, hay riesgos de parir en casa, hay riesgo de epidural, todo tiene riesgos. El riesgo cero no existe. Está claro. Pero que es un buen invento y lo que hablamos es una opción para las mujeres que quieran optar a ello. Es decir, y que no aumentan los problemes en el parto. És dir, esto no. La epidural la podemos controlar. M'agradaria acabar amb una pregunta. Quina importància té el moment del part? Quina importància té quan naixem per nosaltres com a individus? Ho dic perquè avui llegia que el cervell, la part, la postura i el llenguatge és el que ens diferencia del reste de les espècies. I he pensat, home, si són aquestes 5 coses i una és el part, deu ser que el part defineix moltes coses. Margalida. Jo crec que és un aconteixement excepcional a la vida de les persones, no? Però té importància quan naixem pel nostre desenvolupament? Sí, està clar que sí, que té importància. Que té importància a nivell psicològic, a nivell emocional, a nivell cultural, té importància, clar que sí. Una altra cosa és que les parelles, les dones o tal, tinguin aquesta consciència de que és important o no és important. Cadasqual té la seva manera de pensar, igual que el que parlàvem ara de l'epidural. Clar que sí, que és la millor manera per llevar mal i tant, però no està exenta de risc. Per tant, no tothom voldrà el mateix, ni tindrà la mateixa consciència. Bueno, yo creo que es un acontecimiento único y que vivido en casa o vivido en el hospital va a ser el mejor recuerdo que tengan, o sea que... Luis. Indiferente. Sí, es decir, que es central, es el centro de nuestra vida, por eso el parto, el nacimiento, pues comporta todo eso, por eso estamos hablando aquí, es decir, que es indudablemente, es una oportunidad que tienen las mujeres, que los hombres no tenemos y que sienten cosas que yo lo veo por ellas, son cosas increïbles, no? Es decir, indudablement. Lucía. És un aconteixement molt important a la vida de les persones. És un privilegi la meva feina, sigui a hospital, sigui a casa. Aquest acompanyament emocional crec que se converteix en algo molt important per les dones i així m'ho expressen i estic molt contenta d'aquesta feina. Miguel, tancam amb tu. Pues, a ver, yo que hace más de 20 años trabajo con homeopatía, como una medicina tan profunda y tan interesante, veo que no solamente nos deja una impronta cómo nacemos, sino además cuándo se ha hecho al bebé, cuando hacemos el amor, cómo estamos, cómo está la pareja, cómo está la vida, qué historias traemos de atrás y qué estamos dejando en este bebé. Déu-n'hi-do. Gràcies a tots per haver passat avui per 2 voltes. Gràcies. Moltes gràcies.